Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Jimena Suárez y esto es Ama la Vida. Estamos como todos los viernes. Bueno, ya saben que cambiamos de horario, entonces estamos ahora a las 11 de la mañana aquí en la cabina de Radio Cami en la ciudad de Puebla, que bueno, Radio Cami como siempre nos recibe y nos ayuda a ser la voz de los que no tienen voz. Y también como siempre estamos aquí con el Doc Javier Ramírez. Bienvenido, Doc. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Y también, bueno, tenemos hoy, como saben, cada semana tenemos un invitado que nos viene a platicar sobre sus proyectos, sobre lo que está haciendo y también nos comparte esta información que es el sentido de Ama la Vida. Y esta semana tenemos a Luz Marina, que viene de Caracas, de Venezuela, acaba de llegar de allá hace un par de semanas y ella hoy nos va a hablar sobre la mortalidad infantil allá en Venezuela, toda esta problemática. Bienvenida, Luz Marina. Muchísimas gracias, de verdad, Jimé. Muchísimas gracias, Doc. Muy buen día, pues por estar acá. De verdad, mil gracias. Tengo la oportunidad, pues, de hablar un poquito de la dificultad de lo que está pasando en mi país y esto para mí es un gran espacio para poderlo llevar a cabo. Muchísimas gracias por venir, por darte un tiempo en tu vida y también queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, los que ya nos han seguido 9 meses en Ama la Vida y que quieren, bueno, conocer más sobre el tema de vida, de familia. Sabemos que están en Estados Unidos, en Europa, aquí en muchos estados de la República Mexicana, en Ecuador. No sé, ustedes díganme desde dónde nos están escuchando para mandarles un gran saludo y decirles que, bueno, gracias por seguir el programa. Esperamos que sigan aprendiendo como nosotros cada semana con el Doc también aprendemos mucho de este tema, porque a veces dicen, bueno, o sea, ¿de qué le sirve al pobre niño no nacido que se sienten en una cabina de radio andar ahí hablando mientras que allá afuera están literal asesinando a niños en el vientre de sus madres? Pero bueno, saben que en la batalla libre de las ideas también se puede salvar vidas y en la batalla libre de las ideas la mejor herramienta es la información. Así es. Sí, porque Claro. luego del otro bando ahí sí te salen con todos sus eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Ya sabemos que es una forma bonita de decir algo para esquivar la verdad, porque la mente humana, la conciencia humana reacciona si dicen, o sea, no te van a poner afuera de una clínica, el aborto clínica para matar a tu hijo, ¿cierto? Entonces te ponen clínica de interrupción legal del embarazo. Ese es un eufemismo. Entonces, del otro bando, cuando algún momento tú te sientes a platicar con alguien que está a favor del aborto, te van a salir con un montón de eufemismos y te vas a quedar así como que, ay, cierto, capaz que sí, porque luego te revuelven la cosa, ¿no? Así es. Bueno, son formas de a veces decir mentiras que con el tiempo se vuelven verdades. ¿Por qué? Porque a veces los rumores de ciertas situaciones, aunque no sean ciertos, pues terminan siendo ciertos porque se difunde. Uh-huh. Sí, bueno, como que en la conciencia social, ¿no? Se Así vuelven es, ciertos. de las masas. Pero no, o sea, tú puedes decir que los elefantes vuelan y repetirlo y ponerles las leyes y alzan la mano ahí como borregos todos. Y pueden decir que los elefantes vuelan y es legal en México que la gente entienda que los elefantes Mucha vuelan. gente va a terminar Y todo el mundo creyendo dice que sí, porque sí, eso dijeron, eso votaron, como eso dice la ley, pero los elefantes no vuelan. Así siempre. Y es lo mismo con el aborto. Entonces, sí, esa es la realidad. Porque saben que nos hemos sentado también a veces en debates con abogados y Claro. dicen es que la ley dice, la ley hasta las 12 semanas es legal en la Ciudad de México, o también por caso de violación o por, no sé, malformación del niño, dice la ley que sí, pero aunque la ley lo diga, y eso yo les he dicho a los abogados, las leyes humanas pueden errar. Claro. O sea, en Estados Unidos la gente de raza negra no era considerada ser humano. Eso les hizo dejar de ser humanos. Claro que no. La democracia no siempre es la verdad, ¿eh? Y acuérdate que hemos hablado de lo que son las leyes positivas. Uh-huh. Las leyes positivas en el derecho, nos basamos en el derecho romano, desde antes, las leyes positivas son las que van con el orden natural. Uh-huh. Ningún gobernante puede decir vamos a asesinar a niños que tengan hasta las 12 semanas, porque es un asesinato. Entonces no es una ley positiva y esa ley no debe de estar. Exacto. Y ¿saben qué? O sea, me encanta
cómo son como unos encantadores de serpientes los políticos muchas veces. Lo siento. La verdad hay políticos que, o sea, hacen una labor muy noble y que si tienen una buena intención y entran a la política, la verdad es que un aplauso porque es una labor muy heroica entrar en ese mundo. Yo creo que es necesario que se entre a la política y para los que están llamados a eso y están ahí, la verdad, los necesitamos, los felicitamos. Hemos hablado de personas aquí en México, por ejemplo, esta diputada que puso la moción para hacer la libertad de conciencia a los médicos aquí en México, ¿no? Sí, sí, son leyes positivas, o sea, es cosa que nos va a llevar al bien común. Exacto, y entonces ese son los políticos que necesitamos, entonces de verdad que alentamos, o sea, no es como que decimos todos los políticos en todos los países, en todos los lugares, no, o sea, la generalización no cabe, pero muchas veces, no en este país, en otros países, en otros lugares, no, aquí no, en otros lugares del mundo, muchas veces entran con unos discursos sociales, ¿no? Y sobre todo de que, bueno, vamos a ayudar al pobre, al viejito, al niño con hambre. Al desvalido, ¿no? Al desvalido, y todo es culpa del rico, ¿no? O sea, todo, o sea, que el pobre sea pobre es culpa del rico, y entonces entran con eso y dicen, no, es que este sí es buena gente, porque este otro partido que ya nos ha gobernado tantos años, esto les digo en otros países del mundo, ¿no? Pues en otros lados, no se tomen personal. Entonces dicen, no, por este voy. Ese es el tipo de voto que nosotros queremos exhortar que no se haga, que no votemos con hartazgo social. O sea, que estoy resentido porque estamos pobres, porque nos explotan, porque nos quieren poner un muro, porque todo el mundo se aprovecha de nosotros, entonces voy a votar con hartazgo social. Voy a votar, o sea, estos otros de aquí ya, o sea, les hemos dado la oportunidad, nos han visto la cara, entonces voy a votar por este otro que por lo menos ayuda a los viejitos, a los pobres. Ya, eso es votar con hartazgo social. A ver, ¿quién no quiere ayudar a los viejitos? O sea, ¿quién no quiere ayudar a los niños que están muriendo con hambre? Obviamente, si sale un candidato así, suena bien, sí suena bien, pero el día de hoy les vamos a platicar cómo al comienzo suena bien y después termina siendo el peor error que cometiste en tu vida. Y es que mira, en el quehacer político hay algunas situaciones como lo que es la solidaridad y lo que es la subsidiariedad. Pero esto se confunde ahorita con las dádivas para que voten por mí. Uh-huh. Es muy, muy diferente. Es muy diferente. Tú resuelves una situación con una dádiva de un momento. Uh-huh. De que te den un tinaco, que te den una despensa en un momento. Pero en realidad el gobierno tiene que tener la mira del bien común. O sea, del bien común de todos y sobre todo los más necesitados. ¿Quiénes son los más necesitados? Los más susceptibles de sufrir, los niños. En nuestro caso estamos hablando de los no nacidos, de los niños que se abortan. Pero el gobierno tiene la obligación de ser subsidiario. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ayudar al que necesita, pero no siempre. Lo va a ayudar a salir de su situación, lo va a ayudar a salir hasta que él ya pueda. Ya después otro tipo de ayuda es una ayuda solidaria, que significa hermandad, que también es obligación del gobierno. Pero hasta ahí llega la ayuda. Hemos tenido ayudas, por ejemplo, en situaciones electorales, en colonias populares, pero la mayor pobreza, la desnutrición, la marginación está en poblaciones rurales alejadas. Ahí es donde están los niños desnutridos, las mujeres embarazadas que no tienen ningún tipo de control, la falta de trabajo y la explotación. Son los campesinos que llegan y les compran su cosecha muy barata, y le duplican o le triplican cuando lleva a un mercado. Entonces el gobierno tiene la obligación de vigilar esta subsidiariedad, o sea, es la ayuda que le puede dar el gobierno hasta que la persona pueda valerse. Uh-huh. Entonces, esos tres principios son importantes, sobre todo en esta situación electoral. La solidaridad, la subsidiariedad y la ayuda extra. Estamos hablando mucho, vemos mucho en países de ayudas extras. Muchos gobernantes centroamericanos y aquí prometen y dan ayudas extras, que tal vez no van con el principio de subsidiariedad, porque muchas veces lo recibe gente que no necesita.
Entonces hay que tener estos 3 criterios, sobre todo en esta época electoral. Cuando no enseñas a pescar, sino que das el pescado, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces, hoy Luz Marina nos va a platicar sobre eso, sobre cómo entran diciéndote, porque ese es el populismo, ¿no? El populismo es que, bueno, te venden así todo Disneylandia, literal. Y el rato de los ratos, 18 años después de socialismo, vamos a ver cuáles son los resultados de... Entraron ofreciendo a la ayuda a los viejitos, a los pobres, a todo el mundo. Y está padre, la verdad. Y como decía el doc, los subsidios son necesarios, especialmente en países en vía de desarrollo como México. O sea, no es la bandera del socialismo ni de una persona. A ver, tienes que trabajar en políticas económicas a largo plazo sostenibles, como dice Luz Marina, enseñar a pescar. Pero al mismo tiempo, si vives en un país donde el 50% son pobres y el 20% están en la pobreza extrema, que más o menos esa es la estadística aquí en México, entonces no puedes dejar de lado el hecho de que hay ese grupo que necesita ayuda inmediata, porque si no se te va, o sea, están ahí, urgente. O sea, a ellos no les puedes decir, te voy a enseñar a pescar. O sea, porque, o sea... Pero pasa una cosa también, o sea... Pero, bueno, perdón que interrumpa, ¿no? Sí. Allí yo creo que está el tema de ir a la par, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la ola del populismo que está ahorita tan fuerte, de generar programas sociales, y entonces viene El Salvador, y entonces sí, vamos a hacer cosas, y la gente cree, ¿no? El tema está en que debería ser a la par, porque ciertamente es lo que acaba de comentar el doc, o sea... Precisamente la idea es que sí haya algún tipo de apoyo, pero en mera solidaridad, que la persona pueda subsistir por sí misma, que pueda independizarse y que pueda generar sus propias herramientas en su conocimiento, generar la educación necesaria para tener las habilidades para poder desarrollarse. Entonces debería ir a la par. Sí hay gobiernos que lo han podido hacer, entonces yo creo que va por allí. O sea, el vecino, Estados Unidos, o sea, ya es el capitalismo, o sea, per se. Pero, obviamente también tienen subsidios, o sea, no porque eres capitalista, o sea, el subsidio tiene que haber, o sea, es lo único que quiero decir, que, o sea, no es como que el socialista, él sí va a ayudar, todos tienen que ayudar en vías de desarrollo, sobre todo en el sistema capitalista, que es un sistema, a ver, es un sistema que no promueve las igualdades y las justicias, o sea, ya sabemos, los ricos se van a hacer más ricos, los pobres, o sea, se les va a explotar, o sea, a ver, lo sabemos, el sistema capitalista es un sistema que no es justo, pero lo que hemos visto en la historia es que desde que hay el libre mercado y las libertades y la democracia, esos países han sido más sostenibles, se ha disminuido el número de pobres, han habido mejores inventos, más innovación, la mente humana se abre, podemos estar sentados aquí en una cabina de radio. Con libertad. Con libertad. Cosa que yo no puedo hacer en este momento en Venezuela. En Venezuela no. Es la realidad. No, porque en Venezuela no tienes ahorita ni que Sería comer. perseguida políticamente. Exactamente. Entonces, el capitalismo no es un sistema perfecto, pero me encanta que los que defienden los únicos que defienden el socialismo son los que viven disfrutando de las mieles del capitalismo. Y eso sí tienen para comprarse la playera del Che. Pero es porque no han entendido que el socialismo, porque claro, o sea, te da frustración que ver las inequidades del capitalismo, entonces crees que todo es la culpa del capitalismo y que los socialistas, o sea, por lo menos en Cuba ahí los niños no pasan hambre, pero también hay un montón de presos políticos y cuántos han muerto en balsa saliendo de ahí, entonces no debe estar tan padre para meterte ahí en el mar a que te coman los tiburones o que naufragues, o sea, de verdad. Y eso quieren traer para ustedes. La verdad es que hoy nos vas a platicar. Cuéntanos, ahorita tú que vienes de Venezuela, ¿cómo viste? ¿Cuál es tu impresión general de los meses que estuviste allá en Venezuela? Sí, bueno, de nuevo muchas gracias, Doc, Jime, agradecida por el espacio, como les comentaba, yo creo que es un momento crítico históricamente, no solamente para Venezuela, sino para América Latina. Viene una oleada izquierdista, socialista, que la verdad a mí me tiene realmente impresionada. Quiero que se sepa que es para cualquier persona que esté
en oposición de estos ideales, que son discursos manipulados, como bien acabamos de comentar, que para cualquier persona que desea hacer este tipo de manifestación pública como la que estamos haciendo, es un reto. Es un reto porque sabemos que es principalmente en contra de asuntos económicos. Entonces, tener la libertad de platicar un poco de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela para mí es un reto, y lo que puedo decir es que es realmente ya una tragedia humana, como se está comentando en los medios de comunicación pública. Es una crisis humanitaria y es necesario explicarlo de esta manera. Llámele emergencia humanitaria si le parece que el concepto es mejor, pero ya no es un tema de a ver qué nombre le ponemos. Es un tema de, por favor, auxilio como país. Hay una crisis tanto en la alimentación, tanto en la salud, como en el tema migratorio. Hay una fuga masiva, porque esto es insostenible. Lo que acaba de decir Jim en estos momentos, de quien me enorgullezco de tener como amiga en estos momentos, debo decirlo públicamente, por su conocimiento, es precisamente esto de decir, caramba, como un sistema te manipula de tal manera que de manera progresiva, entonces adquiere el control de tu vida, o sea, no hay forma ya de que tú puedas sustentarte por ti mismo. Entonces, en el momento en que ya no tienes estas libertades, ya no puedes escoger y ya ni siquiera lo que ganes en un trabajo te alcanza para comer, que es lo que sí puede estar pasando en varios países del mundo, pero yo creo que cuando equiparamos un sueldo mínimo a una lata de atún, que es una de las noticias que más me tiene impresionada recientemente, estamos hablando de otro nivel, ¿no? Sí, sí, y lo más increíble es cómo es posible que esto siga allí, ¿no? ¿Cómo es posible que vuelvan a haber elecciones y todavía haya un 30% de la población esté a favor? Entonces, realmente esto es como lo que más me tiene con el corazón un poco compungido, como ¿qué podemos hacer? Yo creo que cualquier granito de arena cuenta, cualquier gotita en el mar cuenta, esto cuenta, porque es necesario que se sepa, no solamente al exterior de Venezuela, en los países de la región, sino en toda América Latina y en el mundo, como un discurso manipulado que dices, quiero un cambio, por favor, auxilio, esta sociedad tiene que cambiar, y entonces sí, vamos todos a votar por un nuevo líder, que además es carismático generalmente, y además generalmente populista. Entonces, buscando esa salvación, podemos caer en algo peor. Claro. Entonces, es lo que quisiera yo explicar en estos momentos, en este espacio. El tema de la hambruna es fatal, el tema de la mortalidad infantil, que es uno de los temas que más me gustaría platicar, cómo en el área de la salud se ha querido hacer silencio de la cantidad de muertes de niños recién nacidos en estos momentos, que logran nacer muy en la línea del trabajo que se hace en este programa. Después que lo tienes 9 meses en tu barriga, logras nacer para al final fallecer porque no hay incubadoras, fallecer porque no hay medicinas, fallecer porque sencillamente no tienes el medio para que tu alimentación sea la mejor. Entonces, ahí está el tema de decir, caramba, ¿cómo defendemos la vida en un instante en que hay un sistema pro muerte? Porque es la realidad. Entonces, y además se quiere extender, y es lo que puedo observar ahorita en los países de América Latina. Entonces dices, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué estamos esperando como sociedad? Uh-huh. Gracias. Sabes que, por ejemplo, tú nos dices mortalidad infantil. ¿Cuáles son los números? O sea, ¿qué quiere decir mortalidad infantil ahorita en Venezuela? Nos gustaría saber. Sí, fíjate, una de las cosas que platicábamos tras cámaras es precisamente el hecho de que no hay datos oficiales. Sí. Nuestro sistema de gobierno se ha encargado de tapar. Aparentar. Sí, caramba, y esto lo pude observar, como dices ahorita que estuve en Venezuela en los medios de comunicación, no todo sale a la luz pública. Hay noticias que efectivamente no les conviene que salga y que son perseguidos los periodistas y que son perseguidos los médicos. Los médicos son perseguidos, los directores de los hospitales son perseguidos y salen a la luz pública los datos reales. Entonces, si pudiéramos preguntar cuáles son los datos reales, yo no tengo los datos reales, nadie los tiene, ¿sí? Pero hay reportes que han salido a la luz pública, que han logrado llevarse a organismos internacionales a raíz de que efectivamente no hay forma que puedas tapar la luz con un dedo cuando efectivamente el sol es demasiado grande y sale para todos. Entonces, en este sentido, sí hay algunos datos. Puedo comentar básicamente.
Hay 2 estados, aparte de la capital, que están fuertemente afectados, que son Monagas y Nueva Esparta. Estamos hablando de niños que fallecen a los días, a las horas de nacer. Básicamente, aquí hay varios temas importantes. Uno es la desnutrición de las mismas madres. Ya llegan con desnutrición al parto, ¿sí? Y entonces, cuando intentan amamantar, pues no tienen leche que dar. Y si no tienes leche que dar, pues entonces precisamente ahora sí que el medio de falta de alimentos nutritivos que hay a tu alrededor, pues le das una manzanilla, una avena, son bebés. ¿Qué pasa? Son lactantes menores. Que fallecen porque daña su sistema. Es la leche materna. Sí, exactamente. Exactamente, Doc. Usted Hasta sabrá el más de mes, eso. hasta el mes, el niño es recién nacido. Así es. Y su único alimento es la leche materna. Ahora, si no hay, pues el problema. Así es. Entonces, ahora no hay leche en polvo tampoco, no hay para, o sí hay, no hay para comprar. A eso iba. Pues entonces. Exactamente. Es una bola de nieve. A eso iba. No hay alimentos, encima no te alcanza para comprar leche. Pues esto es como una cadenita, realmente una bola de nieve, como dice el doctor. Exacto. Entonces, cuando hablamos de crisis humanitaria, dicen, o sea, aquí en México también, o sea, yo leí una noticia que una señora dio a luz en el metro y que apareció un señor muerto en el metro. O sea, aquí en México también hay pobreza. O sea, es que yo ya sé que sí. O sea, aquí también hay cosas así bien fuertes, la verdad. ¿Sabes lo que pasa, Jimé? Que es una injusticia social esto, para empezar. Pero la gente no se ve. Te voy a decir por qué. Porque la gente que muere no está en las ciudades, no está en el metro. Bueno, son casos esporádicos. La gente que muere está a 5 horas caminando en el estado de Chiapas, en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, o a veces son más horas caminando. O sea, las muertes que hay no se ven. O sea, es una falta de subsidiariedad de parte del gobierno y de solidaridad. Y más que otra cosa, porque esta injusticia no se ve. O sea, llegamos a ver que por ahí alguien está en una situación de calle y alguien está recogiendo basura para comer y están buscando. Pero en realidad, en lo que se dice desnutrición es lo menos. Desnutrición es que una persona adulta pesa 40 kilos o 35 kilos. Y eso no lo vemos en las ciudades, y eso hay en México. Ni siquiera, o sea, creo que poblaciones como aquí a los alrededores de Puebla dicen que están en la misma situación de Haití. Entonces ustedes van a decir, bueno, o sea, Venezuela, sí, pero ese es un caso, se la volaron, tuvieron a Chávez y bueno, ya. Pero lo que quiero poner en perspectiva es que, bueno, primero es un mal del latinoamericano, ya lo he dicho antes, que siempre pensamos que mis problemas económicos usuarios son los únicos y nadie más los tiene. Y los míos son, además que son únicos, bueno, no son únicos, pero los míos son peores. O sea, porque aquí el narcotráfico y el aborto y la pobreza y este partido y, bueno, o sea, aquí es lo peor. Esa mentalidad la tiene todo país de Latinoamérica. En serio. Y no es lo mismo. No es lo mismo tener niveles de pobreza de 50% mexicanos pobres, 50%. No es lo mismo. Aunque no es lo mismo que haya 20% mexicanos en pobreza extrema que, como nos dice el doc, están pasando hambre. No es lo mismo que el 80% de la población en pobreza como en Venezuela. No es lo mismo estar catalogado como crisis humanitaria. ¿Saben lo que es una crisis humanitaria? Personas pasando inanición. ¿Qué es inanición? Te vas a morir de hambre, literal. O sea, tu cuerpo no va a soportar el que no estés comiendo bien. En Venezuela, las personas han bajado en promedio, creo que dice que han bajado como 5 kilos o algo así, no, toda más. La población o más. Sí. O sea, en serio les ves así huesitos, pero a la gente caminando por la calle no es lo mismo. Con el dolor del alma, yo me solidarizo, amo México, me solidarizo a los problemas, estoy comprometida en lo que yo pueda ayudar aquí en México, pero no es lo mismo. Sudán del Sur, que tiene guerra civil, hambre por décadas y todo, y que el año pasado, o sea, está en la lista de, bueno, o sea, otra vez tenemos la peor crisis humanitaria de la humanidad por estos países del África. Sudán del Sur y Venezuela creo que van por ahí ahorita, entonces no es lo mismo lo que pasa en Ecuador, ni lo que pasa en México, ni lo que pasa en Haití.
¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, yo quisiera comentar precisamente esto, ¿no? Hace poco recibí un comentario, sí, y perdón, pero efectivamente yo lo llamo un comentario cínico, ¿no? O sea, decir, pues Venezuela no es la única crisis humanitaria en el mundo, ¿no? Hay más. Wow, para decir esto, yo creo que no se está teniendo conciencia de la responsabilidad de las palabras, ¿no? Efectivamente, lo que estamos hablando es de una tragedia humana, ¿sí? Cuando trabajas día a día y tu trabajo simplemente no alcanza para comprar siquiera 5 elementos de alimentación o de uso diario, háblese de básico, háblese de papel de baño, háblese de champú, ¿sí? Algo está pasando, ¿no? Lo que le decía un poco, ahora sí que a mis compañeros antes de entrar es cómo es posible que esto se sostenga, ¿sí? Evidentemente hay intereses por detrás, pero más allá de esto, es decir, no puedes decir que no está pasando nada. Primero me siento en los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decía que el Holocausto no había existido. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el silencio ante una masacre, un genocidio como el que está ocurriendo en Venezuela? ¿Cómo es posible que no esté pasando nada? ¿Cómo es posible que acaba de reunirse la Cumbre de las Américas y todos los presidentes hacen referencia a la crisis que está ocurriendo en Venezuela, pero para dentro de nuestro país no está pasando nada, ¿no? Entonces esto es lo que se me hace como grave y me impresiona más que países como México estén viendo en perspectiva, o sea, están viendo allí casi en primera fila lo que está ocurriendo en Venezuela, habiendo sido uno de los países que ha defendido la causa de nuestro país, y aún así buscas como otras ideas, otras opciones electorales en estos momentos que tú dices, no comprendo. O sea, ya viste las barbas, eso lo dijo recientemente en una conferencia de un embajador que tuve la oportunidad de estar, y él decía, ¿ves las barbas de tu vecino arder y no pones los tuyos en remojo? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Fíjate que lo que comentas, por ejemplo, del champú, eso ya pues ni se piensa. O sea, el champú, olvídate, que haya jabón. Yo estuve en una población... Sí, parece lujo, ¿no? Parece. Cosa que no debe ser, porque no lo es. Mira, no, es que no debería serlo. O que bañarnos no es importante. No, sí. Digo, no sé. Yo estuve en una población en la sierra, en una población aquí en Xalacapan, en la Sierra de Puebla, y para evitar la parasitosis intestinal, los niños hacen fila, se ponen un poco de agua, y lo que toman de jabón es lo que hace su mano cuando pasa así. Nada más para que alcance. Entonces, estamos hablando del estado de Puebla. Claro. Yo sé que en tu país es una situación trágica, es una situación injusta y es una situación de emergencia. Así es emergencia. Bueno, es por favor, ayúdennos. Tú dices, ¿cómo ayudo? Tú estás ayudando exacto. en difundir. Es emergencia. Y fíjate que ha salido mucho, en redes sociales la situación de desnutrición. Así es. Vaya, no han bajado 5 kilos, han bajado 20 kilos las personas. Y es una realidad que tenemos que ver y tenemos que remojar nuestras barbas para que en México no pase. Claro, y tenemos que rechazar las cosas. Perdón, y qué interesante ¿sí? que tengamos esta mesa, ahora es una mesa internacional, pues ahora sí que un mexicano, Ecuador, una ecuatoriana y una venezolana. Va a traer un brasilero a ver qué dice. Sí, o quizás a lo mejor un chileno, un colombiano, escuchar varias opiniones para entender que efectivamente son visiones diferentes. O sea, cada quien lo está viendo ahora sí que desde su esquina. Entonces sí, eso que acaba de comentar, yo no estoy desestimando la pobreza en México ni en ningún otro país del mundo. Lo que sí quiero que quede claro es que es grave lo que está pasando en Venezuela. O se actúa ya o van a seguir muriendo miles de personas de manera diaria, ¿sí? Se habla un poco, me preguntaban las estadísticas, los números, se habla de que está muriendo un niño por día, ¿sí? Entonces, como es uno por día, es uno, bueno, no pasa nada, es uno por día, o sea, es uno por día. No creo que en el país han de ser mucho más. Claro, pero bueno, insisto, son algunos datos que han salido. Aquí hay algunos datos de Cáritas, aquí hay algunos datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay algunos datos de el New York Times que arrojan datos según reportes, ahora sí que del face to face de las personas que encuentran y que logran hacerles reportajes. Entonces, no hay datos oficiales, pero es una realidad. Vayan a los hospitales en Venezuela. Como bien decía Jimena, el tema de que, bueno, podemos ser muy socialistas, pero
vaya y viva en Venezuela, ¿no? Y vívalo, y no lo viva desde el hecho de que vengo como turista trayendo dólares, no, vívalo en un día a día, trabajando allá, con las colas por comida allá, con la escasez de alimentos y de medicinas, o sea, lo que decían de decir, caramba, no hay abastecimiento, no solamente en el tema de la comida, sino en las medicinas. Entonces, estás realmente, ahora sí que estás desahuciado si tienes, por ejemplo, una enfermedad crónica o ya terminal. Es decir, caramba, ¿cómo hago para que la vida se manifieste en mi país? Porque es un sistema pro muerte y hay que decirlo tal cual. Como dice, todo cuenta, decirlo Mira, acá hay que cuenta. hacer una cosa, hay que ser lógicos. Sí. O sea, tú traes que dicen que uno se muere, un niño, por desnutrición Claro. en Venezuela. Aquí en México son mucho más niños y no estamos pasando la situación de ustedes. Yo creo que debe ser uno por colonia o por manzana. Sí. No puede ser que sea un niño. Es ilógico, o sea, esos datos son irreales. hay que checar eso y Sí. ser más críticos. me Y queda ¿sabes claro. qué? Y en serio, o sea, ¿saben por qué el problema en Venezuela es grave? Porque no hay comida. O sea, yo he escuchado periodistas que viven en Miami, venezolanas, que dicen, o sea, vives en Miami, trabajas ahí, te va súper bien, ganas en dólares, o sea, estamos de acuerdo que están en una buena situación. Y ella contaba que su mamá vive en Venezuela. Y es una señora mayor, no quiere salir de Caracas, no le interesa, no está en las revueltas, o sea, tiene a la vecina, sale a caminar, se va a misa, o sea, ella como que está desentendida de todo. Pero tampoco no está para meterse en las filas de comprar comida, aunque la hija le puede mandar dólares, Y el porque ya es cansancio una que señora. genera diario. Ajá. Entonces, y que te marquen así como en la Alemania nazi, bueno, eso no está padre para una señora de la tercera edad, ni para nadie, porque la dignidad humana, pero bueno, no me meto en eso. Pero ella dice que lo que hace es que le manda una caja de comida a su mamá, que no son delicatessen, le manda arroz, café, lentejas, le manda de Miami, o sea, y ella está súper bien. A eso es lo que se enfrentan. Es que no es lo mismo decir, es que aquí tampoco a mí no me alcanza con el sueldo, pero con lo poco que tienes te vas y te compras unas tortillas en la tienda. Allá no hay para salir a comprar tortillas. Te tocaría levantarte a las 3 de la A mañana. las 3 de la mañana. Te tocaría... No, a las 5, porque ahora también hay un sistema de que precisamente para evitar protestas y revuelcas de las personas en la calle, tiene que ser como hasta las 5 o 6 que ya esté amaneciendo, porque esto de tanta gente en la calle haciendo cola como que no conviene, ¿no? Entonces hasta puedes ir preso si estás antes de las 5, porque también lo viví, supe la noticia y dije, no puede ser, es real. Se llevan preso a las personas que están antes de las 5 siendo la hora en la que tendría que abrir a las 6 a lo mejor el supermercado, te pueden llevar preso si vas antes y haces una gran cola, porque ahí también se puede formar una revuelta. note. Y no les conviene, ¿no? Que Está muy fuerte. Que no sí. se note. Y además otra cosa que les dije el programa pasado, o sea, sí, no está tan padre lo que está pasando aquí, pero yo creo que la libertad, o sea, creo que es una batalla de todos los días, dicen los filósofos, ¿no? O sea, todos los días debes luchar por tu libertad porque te cuidas, te despistas y por ahí te entra el que sea el de derecha o el de izquierda. Entonces, pero son modelos que no promueven las libertades, que no les conviene la creatividad, que no les conviene que la gente piense afuera de sus esquemas. Les conviene el ofrecerte que te voy a regalar, que son esos sistemas. Entonces, en México, aunque vemos muchas problemáticas y todo, se hace la proyección que de aquí en 30 años va a ser uno de los países más ricos del mundo, va a estar en la lista de los países más ricos. Eso no lo digo yo, lo dicen los análisis macroeconómicos. Entonces, algo está haciendo bien México. ¿Qué es lo que está haciendo bien? Es que se ha abierto al libre mercado, que promueve que los empresarios generen riqueza, que promueve que los emprendedores surjan. Que Y inviertan entonces, en el país. yo sé que si tienes la vena socialista, te está doliendo lo que te estoy diciendo ahorita. Yo sé, porque yo he vivido en un país socialista, 10 años de socialismo. A mí todavía me sigue, porque además que te lavan el cerebro, entonces te hacen pensar que ser rico es malo. Entonces, a ver, hay gente rica que es muy generosa, que da mucho trabajo. Yo he conocido aquí en México, cuando llegué me causaba conflicto, porque como venía lavada el cerebro del socialismo, aunque nunca voté por Correa, eso siempre lo he dicho, nunca voté por Correa. Ni yo. Jamás Bueno, yo no tenía en edad mi para vida. votar Y eso por que Chávez. trabajaba ya dentro del gobierno y me parecía padre lo que estaba haciendo el gobierno en el sentido del sistema penitenciario, pero bueno.
Pero yo pensaba que yo no era socialista, pero cuando vine aquí como que tenía mi conflicto con los ricos y todo. Pero bueno, tuve la fortuna de conocer gente con mucho dinero aquí en Puebla y trabajar de la mano. Y discúlpenme, mis respetos, es gente que sus empleados hasta les han visto la cara y les han robado. Y gente que tiene bastante, o sea, no poco, y que se desvive por sus empleados, que se desvive ayudando no a una causa social, sino a varias, que saben la gran responsabilidad que tienen al tener empleados, Sí, lo al tener recursos. Y entonces, por eso es que México en 30 años va a ser uno de los países más ricos, porque si sigue haciendo esto, mañana tú puedes ser uno de esos empresarios y puedes ayudar, y no está mal generar riqueza, no está mal. A ver, si existe hoy un iPhone es porque en un país con libertades hubo alguien que pensó que podía crear un iPhone y a todos nos sirve. O sea, no abuses del iPhone, pero ya. Entonces, y también puede ser además una persona muy social, no está peleado una cosa con la otra. ¿Qué es lo que nos han querido vender? Eso nos han querido vender. La lucha de clases. ¿Por qué? La lucha de clases. El socialismo lo que hace es que promueve choque, porque de eso se alimenta. Te victimiza a ti contra alguien que no es malo, porque también es tu hermano, es tu jefe. O sea, yo sé que las leyes, o sea, todavía hay que mejorar mucho. O sea, no digo que hay... Y la sensibilidad social, o sea, sí. Estamos claros que hay personas con mucho dinero que efectivamente no tienen el mejor corazón. O sea, hay que estar claros. Sí, y que hay mucha inequidad, sí hay mucha inequidad. Sí. O sea, porque yo ando en camión y están en BM. Pero bueno, o sea, a ver, eso es otra cosa. El socialismo te alimenta el resentimiento. O sea, te hace un resentido social. En vez de decir, a ver, yo también puedo, o sea, yo soy inteligente, o sea, hay algo que yo puedo aportar en este mundo. En lugar de hacerte pensar así, te hace un resentido social y te pone a luchar contra alguien en lugar de decir, a ver, lo mejor que yo puedo hacer en este mundo es trabajar en mí mismo. Y entonces, mira cómo... Al menos de inicio, para después poder trabajar por el otro. Exacto, porque si no lo hago por mí, ¿cómo yo puedo apoyar al otro? Entonces... Y yo creo que si México va como va, yo sé que hay mucho que trabajar y ahorita se nos viene que como Trump, los migrantes vienen acá. O sea, tenemos problemáticas sociales, sí, pero yo creo que el camino en el que va bien, siempre que sea un camino abierto, que promueva las libertades, que sea más justo. La verdadera lucha es con la corrupción, Doc. Fíjate que lo que nos pasa en nuestra sociedad, que no tenemos memoria, no leemos. No vemos que estas corrientes marxistas han sido un fracaso y han sido una injusticia social y se sigue comprobando en América. Entonces, la gente tenemos que instruirnos un poquito, tenemos que leer, que ver la historia. Que ver lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿verdad? Efectivamente, o sea, lo que usted acaba de decir es fundamental. El hecho de tener mayor conocimiento sobre algo te previene, incluso en temas de derechos, de conocimiento de tus derechos, a que puedan ocurrir situaciones peores en tu vida. Entonces, ciertamente, por eso se habla del tema de la ignorancia, para aquellos que todavía creen en el modelo, pues sí, lo voy a decir, en el modelo madurista, ahorita en Venezuela. O sea, no hay forma en estos momentos, no me cabe en la cabeza. No porque yo sea más inteligente ni tenga más estudios, no tiene nada que ver con esto. Es un tema de conciencia. Cualquier persona podría decir 2 más 2 son 4. Si es un sistema que está matando personas de manera sistemática, por eso se habla de un genocidio, parecía haber sido planificado. O sea, si es sistemático, ¿cómo puedes votar de nuevo por un sistema así? Esa es la parte que yo todavía de verdad no entiendo, y agradezco el espacio para poder... Ahora sí que le decía a Jimmy antes de entrar, déjame hablar lo que está en mi garganta, porque esto es lo que realmente me preocupa, decir, ¿cómo puedes votar por algo así? Ahora, también les comentaba antes de entrar, decía, es que también hay otro tema, ¿no? Cuando tú dependes de una bolsa de comida, de una caja de comida para alimentarte y sobrevivir, también es cierto que está supeditado a que el sistema se siga manteniendo. Ahora, yo quiero pensar, al menos es lo que de alguna manera todavía pareciera ser cierto, que todavía el voto es oculto en Venezuela. Quiero pensar, ojo, no me consta. Ya hay ciertas noticias que dan a decir lo contrario. Pero si esto es así, si el voto es oculto, yo voto por quien yo quiera. ¿Sí? Y eso también lo comento para México, para los países que tienen ahorita elecciones, ¿no? Si el voto es oculto, yo voto por quien yo quiera. Eso sí, no deje de votar.
que su voto cuente, que usted pueda manifestarse, que por favor usted tenga algo que dejarle al legado de su sociedad en cuanto a eso que usted quiere para su sociedad. En este caso, mi pregunta es ¿cómo podemos votar por sistemas que matan personas? Estoy en Ama la Vida, tengo que decirlo. Sí, o sea, ¿cómo puedo votar por alguien que está matando personas de manera indirecta, pero lo está haciendo? Entonces, este es mi tema. Algunos datos dan clara evidencia de esto. El New York Times hizo un excelente reportaje en diciembre del 2017, donde nos decía que efectivamente más de 200, casi 300 niños fallecieron apenas al nacer por desnutrición. ¿Hay derecho? ¿Hay derecho a esto? Alguien que me explique. O sea, hay necesidad. O sea, si yo tengo un bebé, 9 meses, lo cuidé, tenía mi barriga todo el tiempo la ilusión de verlo, que simplemente fallezca al nacer. Esto a mí me conmueve el corazón. Y lo digo porque también llegué a ver una señora que tenía un bebé con, ustedes saben más de esta enfermedad, el niño azul. Y me pasó estando en el estado Táchira, en Venezuela. Decía, él tenía su bebé y ella me decía, es que mi bebé va a fallecer a los 7 años. Y yo decía, Dios mío, no puede ser, o sea, yo me conmovía, decía, ¿cómo puedes esa entrega total, día y noche, para que coma, para que esté bien, para saber que igual va a fallecer, va a morir? Entonces, va por ahí, o sea, imagínense esta persona que de por sí ya sabe que va a fallecer su bebé y aún así se entrega totalmente a cuidarlo. Ahora estos que simplemente ya al nacer están sentenciados, o sea, están sentenciados al nacer. Fíjate que si ese niño hubiera nacido en otro país, tiene probabilidades de vivir. O sea, muchas malformaciones. Exactamente, o sea, tu geografía te hace destino. Lo general en un país de libre mercado. Muchas veces, muchos niños nacen con una comunicación de arteria-vena. O puede ser, hay un conducto ahí que se llama conducto arterioso. Pero estos niños tienen la probabilidad de que se pueda cerrar, si son bien nutridos, se pueda cerrar esa comunicación, o pueda tener más grande una situación quirúrgica que le corrija. Okay. Pero si estamos hablando de un país como el tuyo, en que ni siquiera hay los medicamentos esenciales, menos vamos a creer que va a haber alguna trata quirúrgica para este niño. Entonces, esta injusticia social produce muertes. Yo quiero que los políticos analicen esto y que vean estos principios y que no nos dejemos engañar los que vamos a votar. Que veamos lo que está pasando en tu país, puede pasar acá. Por favor. Entonces, miren, lo aplaudo. Es que esa es la frase. O sea, ¿creen que no puede pasar en México? ¿Creen que no puede pasar en Ecuador? ¿Que no puede pasar en otro país? Te puede pasar y te puede pasar algo peor. Nosotros no sabíamos que esto nos iba a pasar. Cuando, no, es decir, ¿qué edad tenía cuando llegó Chávez al poder? Que iba a mejorar. Pero efectivamente, yo recuerdo claramente toda la emoción de la gente de que este hombre había llegado al poder y era un cambio, una tercera vía, una tercera opción. No voy a hacer comentarios, pero efectivamente pasa, ¿no? En otros países, es la tercera opción, es el que queremos el cambio, y entonces resulta que los primeros años son una maravilla, sí, los programas sociales, y entonces, además con un barril de petróleo a $100, pues maravilla, ¿no? Y resulta que progresivamente se había hecho una planificación de que sencillamente cada vez más el gobierno iba a tener el control de todo, de tus libertades, hasta de tu comida. Claro. Entonces dices, casi 20 años después dices, ¿cómo llegamos a esto? Con un voto. Con un voto. Y sí puede pasar en otro país. Y es lo que queremos evitar. Además que, o sea, a ver, lo tienen todo planeado. Si están más de 50 años en Cuba en el poder, si están más de 17 años en Venezuela en el poder, si en Ecuador, ya sabemos, nos hicieron fraude, entró el nuevo presidente, bueno, ya. Si están ahí es porque una vez que logran entrar, rompen el sistema electoral, ya tienen la forma para hacer un conteo de votos donde ellos van a ganar, hacen el voto electrónico. O sea, literal, pierdes la democracia. Y entonces ahí sí, siéntate a llorar lo que quieras, pero la verdad yo en Ecuador, o sea, gracias a Dios, el nuevo presidente tuvo una ruptura con Correa, entonces está saliendo todos los casos de corrupción al aire, y bueno, ya como que parece que se está desmantelando el sistema de casa adentro. Pero igual, o sea, no podemos salir, o sea, porque el candidato de derecha que estuvo, aunque parece que sí ganó, pero pues siempre no, porque, o sea, ellos ya tienen su fórmula, entonces una vez que entra, es difícil que salgan. Ahora, en el caso de Perú,
entró, entró el presidente de izquierda, pero nadie sabe qué le pasó. Después comenzó a promover políticas capitalistas, o sea, nadie se lo esperaba. Y entonces, o sea, en serio, todos los del Foro de Sao Paulo dijeron, ¿qué onda con él? O sea, no era nuestro amigo. Y bueno, o sea, fue algo inesperado. Ahora, entonces lo único que decimos es que analicemos bien esto de estas posturas. O sea, luego puede cambiar, luego puede mutar, pero la verdad no se ve nada prometedor que se haya sentado en la misma mesa de Castro y Chávez y Maduro y Lula, todos ahorita perseguidos por la justicia. Y recién, bueno, a Lula la semana pasada creo que fue, o hace 15 días que ya le pusieron, Sí, ya le comprobaron. Ya le comprobaron. Entonces, y ustedes dicen, pero es que en la derecha también, ajá, entonces, ¿cuál es el objetivo de cambiar mi libertad por un sueño que sabemos que es insostenible? Porque económicamente no es viable, o sea, da todas las dádivas y todo eso, pero llega un momento en el que se acaba todo, y además de que se acabó el dinero, se acabó tu libertad, se acabó tu capacidad de crear, te vas a tener que ir de tu país. Y pasando lo mismo que con la derecha, y por lo menos la derecha subía, y, o sea, también una cosa que yo me he puesto a pensar después de todo esto es que, a ver, los políticos no van a solucionar nuestro problema, o sea, es un trabajo personal de cada uno, solo que me dejen ser libre ya es bastante. Y fíjate que hay una mentalidad, o sea, ahorita las gentes quieren un voto como de castigo, como que ya nos robaron mucho y nos promete o tal candidato nos promete. ¿Qué fue lo que pasó en Y Venezuela? fíjate que una cosa muy importante, la gente está diciendo, bueno, no saben por quién votar o dicen vamos a votar por el menos malo, pero esa no es la mentalidad. La mentalidad es votar por el que haya probabilidades de que sea bueno, por el bien posible, no por el menos malo. Así es. O sea, hay que quitarnos esa mentalidad. Aunque estadísticamente no vaya a ganar. O sea, en serio, es que no va a ganar, entonces le voy a sumar ahí al montón del menos peor. No, aunque no vaya a ganar, o sea, pero en tu conciencia tú sabes que votaste por la mejor opción. Ahora, fíjate que ha habido en los partidos, No sé. antes teníamos partidos de fresa, de vainilla y de chocolate. Ajá. Ahora la mayoría ya es napolitano porque todos, como chapulines, se van a donde ven la posibilidad de tener algún hueso. Qué complejo esto de las coaliciones, Entonces, de verdad. Sí. hoy el voto tiene que ser, voy a votar por un partido de este color para gobernador, para presidente de la República de este color, para gobernador de este color y para diputado del otro color. Exacto. Necesitamos ver los candidatos que tengan un bien posible, no el mal menor. Sí. Eso es muy importante. Investiguen, o sea, porque en todos los partidos hay gente realmente muy valiosa y muy buena. De verdad que sí, o sea, yo tengo conocidos muy buenos, gente muy linda, que quiere hacer cosas muy positivas, que están en tal partido de este color, que personalmente me choca la existencia, pero es la persona, la verdad, o sea, porque se han coalicionado y la verdad, o sea, no sé, es como un fenómeno político social mexicano que la verdad para mí me sorprende porque no hay una unidad de mentes dentro de los partidos. Entonces, que no por flojera, voto por la plancha. Yo creo que, como dice el doc, o sea, ahorita hay gente muy valiosa en diferentes partidos. Y yo creo que sí vale la pena que nos sentemos a investigar qué ofrece cada candidato. Y luego dicen, pero es que ¿cómo le van a creer a los políticos? Bueno, tenemos que creerles. O sea, mira, luego que te vean la cara y hacer otra cosa, pero tengo que creerles. A ver, si me dice, yo estoy a favor de la vida y la familia. Oye, pero tú andas con este loco que se sentó con Chávez. Bueno, pero yo personalmente, o sea... Fíjate, Jime, que a eso voy. Hay dichos que son la pura verdad. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay otro dicho que dice, por sus hechos los conoceréis. Hay que ver la trascendencia, lo que han hecho. Sí. Hay que ver el pasado, dónde han estado, con quién han estado. Y eso es lo que van a hacer, no vamos a cambiar. Podemos aparentar, pero nos delata nuestro pasado y nuestros hechos. Y fíjense, yo quiero ahí hacer también una acotación. Otra de las frases que yo he escuchado mucho acá en México es... aquí los candidatos no son militares, aquí no han venido por golpes de Estado y luego se han lanzado. Yo creo que eso es una visión reduccionista de lo que tienen enfrente, ¿sí? Yo
exhorto a hacer reflexión sobre ello porque imagínense esta tragedia humana que está ocurriendo en mi país, que es difícil y duele hablarlo, ¿ok? Estamos hablando de éramos 30 millones de personas, ya iremos por 25 millones de personas con la migración masiva que ha habido. ¿Cuántos han migrado? No hay datos oficiales, pero se habla por algunos estudios estimados que estamos hablando de que ya el 2018, de 3 años para acá, estamos entre 4 y 5 millones de migrantes venezolanos en todos los países que están ahorita en la región latinoamericana o incluso se han ido los que pueden a Europa. O sea, se han decepcionado del sistema. Pero no es una decepción nada más, simplemente es una sobrevivencia. Y esa parte es importante que quede claro. Recibe a un venezolano, lo necesitamos. Y lo digo ahora sí que con conocimiento de causa, de verdad, hasta por vivencia propia. Y cuando hablamos de la diáspora venezolana, van a decir, pero o sea, mexicanos también han migrado, pero por todo lado. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Ecuatorianos también, o sea, cuando hubo la crisis bancaria migraron 2 millones de ecuatorianos, yo sé. Pero otra vez es diferente cuando sales de un país con crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque prácticamente estás recibiendo a un refugiado. Así es, así es. O sea, ¿cuál es la parte que salió? Fíjate que... Porque, o sea, todo en Venezuela es peor de lo que te puedas imaginar en tu contexto. En serio, todo es peor. Y la verdad es que yo sé que eres como que, o sea, a mí que me importan los venezolanos y aquí también. Sí, pero cuando estamos hablando de refugiados, o sea, es que pensamos en el negrito con la pancita gordita para pensar en refugiado de crisis humanitaria, pero... Sí. O sea, de África, ¿no? Y muy de África. Cliché, muy estereotipo. Ese es el estereotipo. Sí. Nos cuesta pensar que un país con la reserva de petróleo más grande del mundo, más que en los países árabes y todo, nos cuesta como que en nuestro esquema mental, pero así es, o sea, de verdad que porque sea gente como que lucha, que le pone buena cara y todo eso, que no aparente, pero sí, yo creo que tenemos que abrir nuestro nivel de conciencia y sobre todo porque yo creo que son profetas que nos están avisando que no se nos viene a nosotros también esa cosa. A eso iba, o sea, si estamos hablando de un país donde habían 30 millones de personas, imagínense, Dios no lo quiere que esto ocurriera en un país con más de 100 millones de habitantes. Somos 120 millones aquí en México. 120 millones. ¿Creen que no puede pasar? Puede pasar. Nosotros tampoco pensábamos que iba a pasar. Entonces, de verdad, el tema de la conciencia es demasiado importante. No porque sea otra nacionalidad, no significa que no me puede pasar lo mismo que a esa persona. De verdad, es un llamado a la conciencia en el momento del voto, sin duda que sí. Claro. Pues ahora sí que, como de tarea, todo mundo investigar a los candidatos. Así es. Y votar porque el que más... Pensemos en lo personal, que es lo mejor para México. Sí. Son más de 3,000 puestos los que nos estamos jugando, la elección más grande de la historia del país. O sea, no es cualquier cosa. Ahorita la conciencia que tenemos que tener, medios de comunicación, en medios sociales, tiene que ser lo máximo para que cuidemos a nuestro país. Es una forma de participar. Y tú estás haciendo mucho por tu país porque... Ahora la comunicación no tiene límites, te están oyendo del otro lado del mundo, te están oyendo en tu país y en muchas partes. Y esto hay que difundirlo como un programa de ayuda. Y yo creo que México siempre ha tenido la situación de la ayuda humanitaria, de la situación de admitir refugiados. O sea, somos un país muy, muy cálido. Pero no vamos a estar... Bueno, el país va a tener un límite, o sea... no es la solución que salgan todos del país y se queden los socialistas ahí nada más. La solución es que de alguna manera de afuera pueda haber alguna influencia para que esto cambie, ¿no? Y sí. Yo creo que en este caso, pues la ayuda de Dios, ¿no? Todos tenemos un Dios, hay que pedir que esto cambie. Sí. Y también actuar. Tu actuación, Luz Marina, pues es difundirlo. Y eso haces mucho. Muchas gracias. Felicidades. Sí, muchas gracias. No, pues imagínense. Ahora sí que yo siempre digo cuando tengo la oportunidad de estar en medio público de decir, pues esto simplemente pues me tocó, ¿no? O sea, yo pues quiero dedicarme también a otras cosas de mi vida, pero esto para mí es un deber, es una necesidad y es un sufrimiento, casi que me mandan a decir, amigos, familiares, compañeros allá en Venezuela, ¿no? O sea, nadie me está diciendo que lo haga, pero lo necesito hacer porque duele y, a ver, lo que quiero decir con esto es que hay una realidad, a todos los venezolanos nos está afectando y no se trata de que
caramba, pobrecitos los venezolanos, ¿no? No es un tema ni siquiera de caridad, no, es un tema de conciencia, de decir, a ti también te puede pasar, ¿no? Y yo con esto también quiero hacer evidenciar algunos datos, como por ejemplo, el hecho de que un bebé al nacer tenga al menos un kilo o 1,5 kilogramos de masa, debería ser mínimamente lo normal, y que además y usted también lo sabe como doc, que este sea el mismo peso que se mantenga a lo largo de los siguientes meses, y que en esa desnutrición de no adquirir leche, de no adquirir ahora sí que su alimentación básica desde la madre, pues sin duda esto es lo que de alguna manera ha llevado a el aumento de la mortalidad infantil, y yo aprovecho el espacio por eso, porque sé que Ama la Vida está promoviendo pues no solamente el no al aborto, sino también la promoción de la vida como tal. Entonces para mí es un honor